Y bueno, pues el mensaje del día de hoy lleva por título Una confesión futura. Anótelo, por favor, si usted toma notas, y les suplico que todavía nos quedan unas Biblias allá, porque es muy importante que sus ojos estén leyendo la palabra de Dios, porque eso es lo que trae fe a su vida, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe solo la va a obtener por medio de la lectura de la palabra de Dios. Así que hoy va a estar cargado, lleno de bendición este mensaje. He orado al Señor para que lo haga lo más entendible posible. Y bueno, pues el título, ¿cuál fue el título? Una confesión futura. Ok, ¿de parte de quién es esta confesión? No de usted y de mí. Nosotros ya libramos el obstáculo. Esta confesión futura es del pueblo de Israel, de los judíos. Por eso el primer mensaje se centró en todo el rechazo que tienen los judíos y cómo es posible que con tanta información, con tan revelado que está el mensaje de la palabra de Dios, no lo entiendan, no lo conozcan. Y hablábamos de porcentajes incluso, que del 100% de los judíos solamente hay un 10% ortodoxo. Y de eso hablamos en el primer mensaje, que llevó por título y ellos confesarán, porque lo van a confesar. Por eso esta es una confesión futura. Así que no se pierdan, tomen esas notas porque va a ser muy interesante. Y nos quedamos en el mensaje pasado en que los judíos no creen en el mensaje de salvación, en el mensaje de las buenas nuevas de que Dios, ponga mucha atención aquí y sígame, vaya pensándolo, un Dios invisible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que tu Dios es invisible o no? ¿Usted ve a Dios aquí físicamente? Es un Dios invisible. Bueno, vamos por eso les digo que nosotros ya pasamos el obstáculo. Fíjate, ellos no creen en el mensaje del evangelio, que son buenas nuevas. No creen en que un Dios invisible haya enviado a un Salvador invisible a esta generación invisible para proveer bendiciones invisibles en un cielo invisible para ser recibido por una fe invisible. No lo creen. No creen las buenas nuevas de un Salvador crucificado. ¿Cómo crees? Que a nuestro Salvador lo iban a crucificar con esa muerte maldita. ¿No? Ese ser del cual tú me estás hablando no pudo haber venido a traer salvación. No creen las buenas nuevas de que hay justicia divina disponible. Tú y yo sí ya lo creemos. Tú y yo lo creemos. Que hay justicia divina disponible para nosotros, para darnos paz por medio de la cruz de Cristo. Y ellos no aceptan que mediante esa divina justicia que está disponible, ellos como pecadores pueden estar sin temor y santos delante de Dios. Eso tú sí lo puedes creer. Tú sí. Pecas, te arrepientes, vas delante de Dios, lava tus vestiduras. Y ya no estás con temor, ya no hay miedo en tu vida, ya eres santo. ¿Por qué? Porque ya eres apartado para las cosas de Dios. Ya obra en ti esa santidad de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mira, te envolvió con su propia justicia. Eso es maravilloso, hermanos. Eso no lo creen los judíos. Y no te estoy hablando de los de este tiempo, te estoy hablando de los del tiempo de cuando se escribió Isaías 53, 700 años antes de que naciera Jesucristo. No creen en las nuevas de un perdón otorgado por el cielo a un pecador sentenciado. Tú eras un pecador sentenciado, yo era un pecador sentenciado. No, ahora tenemos salvación y vida eterna. Eso no lo creen. Todo es por obras. Todo es por lo que tú haces, por lo que tú das, por cómo te comportas, por todos los ritos, por todas las tradiciones que tienen los judíos, por no comer cerdo, por no tomar determinada agua, por usar trastes de determinado material, por vestirse de determinada manera. No es por obras, y lo dice la Escritura. Bueno,
¿Por qué no lo obedecen? Porque no lo creen. Por eso. Mucha gente sencillamente no viene a Cristo porque no le creen. No creen las buenas nuevas de que hay un médico que cura a todos los que vienen a Él. Tú estás enfermo, ven al médico. Él es infalible. Él es eterno. Él te cura cualquier enfermedad del alma. Odio, resentimiento, depresión. Nómbralo. Todas las enfermedades de la mente las cura Dios. Todo, porque vienen del alma, vienen del corazón. Esquizofrenia, aburrimiento, estrés, lo que he mencionado. Dios lo hace de manera libre, a Él nadie lo forza. Y Él, ¿sabes qué? Él no es como el seguro, Él no es como un hospital, Él no es como el Ángeles que te piden un depósito, que si no tienes no entras. Él no es como el sector salud, que no hay cama y que tienes que dar lana para que... No, ahí siempre hay cama. Él no desprecia a ningún paciente. No creen en las buenas nuevas de que hay un festín, hay comida ilimitada espiritual para las almas hambrientas, al cual se nos invita, al cual a ti se te invita, y que tienes a Cristo como mayordomo. Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Quién está aderezando mesa? ¿Quién adereza la mesa cuando vas a un restaurante? ¿Quién te pone la salsa? ¿Quién te pone los cubiertos? Dígame quién. ¿Un qué? Ahí lo tienes. Es una de las ilustraciones de Jesucristo. Jesucristo, mayordomo de Dios. Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Él va a curarte. Él va a ser tu anfitrión. Pase por aquí usted, Señor. Pase usted directo a la salvación. Tome asiento y ahora coma el banquete. Que por cierto, el banquete soy yo. Por eso lo mataron, por haber dicho, yo soy. Por eso lo mataron. Hoy vamos a tener Santa Cena. Hoy vamos a conmemorar, hoy vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo. Él es entonces el anfitrión, Él es el mesero y por cierto, Él es la comida. No lo creen. No creen las buenas nuevas de un tesoro sin precio que no se puede comprar. Que ya fue comprado y después que fue ofrecido como un regalo. ¿Cuánto te cuesta la salvación? ¿Cuánto te cuesta la paz? ¿Cuánto te cuesta no estar deprimido? Pues aventarte 3, 4 atibanes, aventarte unos reinoles. Eso te cuesta no estar con estrés, ¿verdad? No, hermano. Tú no puedes ir a la farmacia, tú no puedes ir al tianguis, no puedes ir al súper a pedir 2 kilos de paz. Tú no puedes ir a pedir al supermercado 2 kilos de valentía para que no tengas miedo y enfrentar lo que tienes por delante. Esas pruebas que está poniendo Dios, tú no puedes comprarlo. Este es un regalo que no tiene un precio porque el precio fue pagado por sangre. Este premio está compuesto de bendiciones inagotables, de un gozo que nunca se va a acabar. Es inagotable la fuente de bendición que tú vas a tener de parte de Dios. Recibe el regalo, recíbelo. No creen en las buenas nuevas de una victoria ganada por Jesucristo sobre Satanás. No puede ser eso. Porque la muerte y el mundo es un triunfo. La muerte, el triunfo sobre la muerte es atribuible a Jesús porque Él venció la muerte. Tú, si ya eres un hijo de Dios, si tú ya crees que Jesús es el Hijo de Dios y si tú confías en que Jesús te va a traer esa paz, tú no vas a morir. No, porque es que tan loco, pastor. ¿Qué le digo eso a mi suegra? Que se acaba de morir mi suegro repentinamente. Sí, porque mi suegro no murió eternamente. Mi suegro resucitó y está delante de la presencia de Dios. Eso le pudo haber pasado a mi hermana Vicky, que se cayó. Vicky, que se cayó porque la atropelló una motocicleta en esta semana. Y por obra, gracia de Dios, su cabeza cayó en la pierna del motociclista que accidentalmente, porque mi hermanita Vicky se cruzó, le pasó encima. ¿Qué no han visto ustedes cuando chocan en la moto y la cabeza cae en la cinta asfáltica y por ahí pasa el camión y los destroza?
¿Qué hubiera pasado con mi hermana Vicky? Cielo directo, cielo directo. Vámonos, se acabó Vicky. Pero ¿cómo nos deja con el dolor? ¿Cómo deja a su familia? ¿Qué sucedió en este caso con Vicky? Que Dios le dio una oportunidad para que toda su familia viera que en cualquier momento así se te va la vida. Mi hermana Luz, la esposa de Javier, Luz Gámez, la conocemos, viene aquí con nosotros. Sencillamente se desvaneció de 4 escalones. ¿Qué será, Esperanza? ¿Una altura de este tamaño? 4 escalones de su negocio. Se cayó rodando porque se desvaneció, se le subió la presión, se desmayó, se cayó, se rompió la cabeza, al hospital de urgencias, con una abertura de 5 centímetros. Cuando le estaban haciendo el arreglo en la cabeza, le sacaron un coágulo de adentro de entre la piel y el cráneo. Le hicieron tomografía. Ahí en ese momento pudo haber quedado Luz, muerta, con la cabeza expuesta, el cerebro expuesto. Cielo directo, cielo directo. Y nosotros con un gran dolor. Eso fue lo que hizo Dios por medio de la cruz de su Hijo Jesús, darnos salvación y seguridad de que aunque suceda eso, bueno, no se murieron ninguna de las dos, a Dios gracias, no se murieron. ¿Qué hay? Testimonio. ¿De qué? De que sigan adelante, porque Jesús, ojo, y eso a muchas personas no les gusta que se los diga, Jesús no vino a traerte felicidad, Jesús no vino a traerte salud, Jesús no vino a que no te caigas de las escaleras, Jesús vino a traerte pruebas para que tú te rindas a sus pies, para que lo aceptes como tu Salvador, para que digas, esta es la verdad, yo no soy como esos judíos que no creen en las buenas nuevas de paz que hay en Cristo Jesús, y que cuando yo termine mi tiempo aquí en esta tierra, cielo directo. ¿No quieres eso? A veces parece que no lo queremos, porque rechazamos las cosas del Señor, porque esa salvación y esa vida eterna fue comprada por la sangre de Cristo para usted, para mí, que somos pecadores indignos. Hermanos, somos ofensores de la palabra de Dios, somos ofensores. Y eso lo sabe Él, por eso nos mandó al Consolador, para que esté aquí permanentemente con nosotros. Y Él sabe que no vamos a dejar de pecar. A veces sí, es necesario, a veces es necesario que lo dejes de hacer así, de un día para otro. Tú no puedes estar permitiendo la infidelidad de un esposo porque, ay, de aquí a que se le quite el ojo alegre. ¿Cómo crees? Pero a veces el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, el tema de los celos, el tema de las mentiras, el tema de muchas cosas, hermanos, no creas que se te va a quitar de un día para otro. La depresión, el enojo, el miedo, va a ir menguando poco a poco. Pero las cosas que Dios sabe que son necesarias que se te quite inmediatamente, Él te las quita, porque Él es poderoso. Así que yo les pregunto, pongan atención y traten ustedes de contestar. ¿Ustedes creen que este mensaje que acabo de dar, con todo lo que ellos no creen, con lo que usted sabe de la palabra de Dios, es un mensaje complicado? ¿Usted cree que es complicado no creer en Dios? ¿Usted cree que es difícil? ¿Usted cree que, ojo, ¿tú crees que este mensaje sea muy fantasioso? ¿Qué opina usted? A mí me parecía fantasioso, les ayudo un poco. Me parecía fantasioso que Jesucristo hubiera nacido de una virgen, pero como buen abogado que tienes que comprobar todo, me lo comprobó la Biblia y me lo zorrajó en la mera carota. Con esto precisamente, con Isaías 53 y muchos otros capítulos de la Biblia, que nos están exponiendo pues sencillamente nada más Génesis 1:1, ¿no? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Basta con que vayas a ver el significado de esa palabra Dios, Elohim. Dios en plural, 3 personas, ahí está, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Wow. Es muy fantasioso. ¿No crees en eso? Si no lo cree, tiene un problema. Vamos entonces a Isaías 53, por favor. Y hoy no lo vamos a leer completo porque ya lo leímos la ocasión pasada. Y la semana que entra lo vamos a volver a leer en el entendido de que veamos cómo es un mensaje en pasado. Por eso es una confesión futura. Es la confesión futura que va a hacer el pueblo de Israel. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Dice, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Ya lo viste ahí? ¿Qué es? Vamos a ver. Gramaticalmente, es una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién crees que está hablando ahí? La Trinidad. Ahí está hablando Dios. Ahora, no es Isaías como que viene a hablarle al pueblo de él, de lo que sale de él. Es Dios inspirando a Isaías para que nos traiga este mensaje. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque aquí, fíjese usted, y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, que aquí en Isaías 53 tenemos una confesión futura de los judíos, que las palabras de Isaías 53 hasta el último versículo 12, fíjate, ¿sabes qué? Son palabras que en ese tiempo se escribió, hace más de 700 años antes del nacimiento de Cristo, y que no eran para ese momento, no era para esa época. Por supuesto que está narrando de lo que le iba a suceder a un ser humano. Bueno, Israel cree, cuando lo estudian los judíos, que este mensaje está hablando de la nación de Israel. No es así. Esa es la mala interpretación. Por eso se les va a revelar al final. Es que se les van a caer esas vendas. Y verdaderamente que es la nación escogida por Dios. Pero va a llegar un momento en que no va a haber hombre que esté para ayudarlos. Les comentaba que la nación de Israel es más pequeña. Fíjate bien, ubiquen la República Mexicana. Israel es más pequeño que el estado de Sinaloa. Como por 2,000 kilómetros cuadrados más pequeño. Y lo que es Israel, ¿se dan cuenta lo que México podría ser? Con Tlaxcala, con Chiapas, con todo ese poder. Pero nuestro país no es que esté gobernado por la corrupción, no, hermanos, nuestro país está gobernado por la idolatría, por decirle a los niños que vienen los Reyes Magos y les van a traer juguetes si se portaron bien, por decir que Santa Claus está viendo cómo te portas. ¿Sabes qué le estás dando valor a Santa Claus y a los Reyes Magos? Le estás dando valor de un don que solo Dios tiene, que es omnisciencia. Le estás dando el valor a Santa Claus de que, es que Santa Claus vio cómo te portaste. O sea que Santa Claus es omnisciente. Ese es el pecado. Los Reyes Magos son omniscientes y omnipresentes. Y son tan omnipresentes que están en la casa de su nieto y luego están en la casa de Mateito. Así son. ¿Te das cuenta cómo trabaja el enemigo? Eso hacemos cuando le decimos a los niños del poder de Santa Claus y de los Reyes Magos. Le estás diciendo que esas dos figuras son omniscientes y omnipresentes. Todo lo saben. Vieron cómo te portaste en la noche. Vieron cómo te portaste todo el año. ¡Wow! ¿Qué no Dios nada más? ¿Ve? Ok. Vamos a leer el versículo 3. No lo creímos. Versículo 3. ¿Qué fue? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Vio usted cómo está todo en pasado? Desechado, pasado. ¿Por qué? Porque lo están diciendo en el futuro. Están hablando en el futuro. Y como que escondimos de él, escondimos en pasado. El rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente, ¿qué dice ahí? Pasado, llevó. ¿Por qué? Porque estás hablando en ese futuro. Estás hablando en esa confesión futura que el pueblo de Dios va a decir, ¡wow! Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y no lo reconocimos, no creímos en Él y luego sufrió nuestros dolores. Ahí va a estar llorando la nación de Israel. Van a estar llorando los judíos y se van a arrepentir. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Pero eso va a ser en los finales, en el tiempo final. ¿Quién entonces ha creído esto? Y me remonto al versículo 1. ¿Quién lo ha creído? Hoy, ¿quién lo ha creído? Solo nosotros, los gentiles y un par de muy pocos judíos que ahora han aceptado que este es el Mesías. Y sepa, si no lo sabe, que cualquiera que crea
como tú, como yo, o los judíos, en cualquier punto, en cualquier momento de tu vida, vas a ser salvo. Eso es una maravilla. Pero no lo creímos, van a decir ellos en el futuro. No creímos todo esto. Y entonces analice, por favor, que estamos hablando del hecho de que en este capítulo está en tiempo pasado. Todos los verbos que usted encuentra desde el versículo 3 al versículo 10 están en pasado. Vamos al versículo 7, por favor. Angustiado él, angustiado él. Van a decir, ciertamente, ese que me dijeron que era el Mesías fue angustiado. Y van a estarse reprochando. Afligido, no abrió su boca en tiempo pasado. Como cordero fue llevado al matadero. Él no abrió la boca, no dijo nada. ¿Te das cuenta? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 9, por favor. Fíjate bien lo que dice ahí. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Al lado de quién murió Cristo? ¿Al lado de dos qué? De dos delincuentes. ¿Se cumplió esta escritura? Claro. Y ellos ahí lo van a creer. Y luego, ¿qué dice adelante? Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Quién ofrendó el espacio de la tumba para que fuera sepultado Jesucristo? Un hombre pudiente, un rico, José de Arimatea. Ahí lo tienes. Y en ese momento van a estar ellos sintiendo ese dolor. Como yo espero que muchos lo estén sintiendo ahora que se han apartado de las cosas de Dios, que regreses a Cristo tu Señor. Porque la mayoría de la gente cree que este capítulo 53 está prediciendo, ponga atención, que está prediciendo lo que Jesús va a padecer en la cruz. Eso es correcto, sí es correcto. Porque este capítulo 23 te está anunciando, fíjate, está anunciando al Mesías, al Salvador. También está anunciando su sufrimiento a detalle, tal como sucedió. Igual en otros capítulos aquí en Isaías. Está hablando de su muerte, de su resurrección y de su exaltación. Es verdad que está hablando de Cristo, pero tiene otra aplicación. Tiene el poder del Espíritu Santo es tan grande que puede hacer que una palabra te hable en cuanto a un tema y a otro. Hoy estamos viendo el que por lo regular no se predica, que es la confesión futura del pueblo de Dios. Porque esto es lo que va a aplicar para ellos. Todos los verbos que están aquí en tiempo pasado significan que van por encima de lo que sucede a Jesús. O sea, sí, ya sabemos que Isaías 53 nos está prediciendo la muerte, sacrificio y resurrección de Cristo. Bueno, también va por encima. Y entonces lo ve hacia atrás. Entonces queda así y queda así. Y cuando los judíos estén aquí, lo van a ver en retrospectiva. Y van a ver que desecharon la fuente, que desecharon la roca. ¿Estarás desechando hoy la roca? Yo te animo a que no. Te animo a que regreses a tu Salvador, que esta es una fuente de limpieza que está abierta para ti ahorita y va a estar abierta para ellos. Y la salvación va a venir a toda la nación de Israel. Mientras tanto, hasta ese arrepentimiento nacional, cualquiera puede venir a Cristo, cualquiera puede ser salvo, pero la nación que se va a salvar completa va a ser Israel. Y eso va a ser en el futuro, eso no va a ser ahora. Y tal vez no lo veamos nosotros, porque el Señor ya nos haya llevado. Por eso es importante creer que Jesús va a venir por su iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Cómo está tu copa? ¿Cómo hubiera estado la lámpara de mi hermana Vicky la semana pasada si es que el Señor la hubiera llamado a su presencia? Hoy Vicky tiene la oportunidad de volver a llenar rebosante de aceite esa lámpara. Llénala tú también, hermano. Va a ser el final que cualquier nación quisiera al final. Nosotros ya nos habremos ido con el Señor, pero ese va a ser el final que cualquier nación quisiera tener. Y ese va a ser el final que la nación de Israel va a tener, y no por suerte, sino porque está hablado ya desde milenios atrás. Ese pueblo se levantará y van a decir que
van a decir, el mundo nos persigue, ya no va a haber quien lo salve. Va a llegar un momento, como cuando tú y yo estamos en una situación de presión, que ya no tenemos hacia dónde ir, que ya las deudas nos están llegando y que de repente te rindes a los pies de Cristo, llega una luz y sale algo. O te condonan intereses, o se condona la deuda, o sencillamente te embargan y dices, mira, ¿para qué le quería tanto cariño a las cosas? Tan fácil fue con que me embargaran y ya seguimos el proceso, les pago después y vivo en paz. Tengo que comer, tengo que vestir, tengo un techo. El mundo nos persigue, va a decir el pueblo de Dios. Y vamos por favor a Isaías ahí mismo, al 59, por favor, al 59, versículo 16. Y es entonces cuando el pueblo de Dios va a decir, Dios no viene a ayudarnos. Ellos van a decir, Dios nos abandonó. Vamos a ver lo que dice aquí en adelante. Fíjese cómo le contesta Dios al pueblo de Israel. Y vio el pueblo de Israel que no había hombre. Ya no había hombre para ayudarlos. Hoy todavía, y de hecho ya quitó sus fuerzas armadas Estados Unidos, que era uno de los grandes protectores de Israel, ya sacaron las tropas. Cada vez menos naciones están cuidando y están sustentando a la nación de Israel. Cada vez se acercan los tiempos finales. Ya no hay un líder humano que diga, yo doy cara por Israel. Y eso va a suceder al final, que él esté solo delante de las naciones, que dice Apocalipsis, en concatenación con el libro de Daniel, las profecías de los últimos tiempos. Esas naciones van a estar en contra ya de Israel, y en ese momento se va a cumplir esta palabra. Y vio Israel que no había hombre, ya no había un líder humano que pueda rescatar a Israel de su castigo. ¿Por qué? Adivine por qué. ¿Por qué tiene alguien castigo? ¿Por qué alguien muere eternamente en el lago de fuego? ¿Por qué Dios va a castigar al pueblo de Israel? Por rechazar a Cristo. Sí, Dios sí castiga. ¿Por qué? Por rechazar a su Hijo. Y eso está sucediendo hoy mismo, hermanos. El mundo está amenazando la existencia de Israel con un poder nuclear como nunca antes visto. Dice aquí Isaías 59 que Dios vio y no había hombre. Y después viene, esto es un lenguaje hermoso. Es un lenguaje hermoso para el pueblo de Dios. Y Dios responde al hecho de que no había alguien para salvar a Israel. Fíjate lo que dice ahí el 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. O coma, Y después de esa coma, ¿qué dice? ¿Quién es el brazo derecho de Dios? ¿Quién va a salvar a Israel? Jesús, al rechazado. ¿Lo ves? ¿Ya ves la confesión futura? Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Cuál es la misma justicia de Cristo? Salvación y vida eterna. Y en ese momento ellos llorarán el lamento de todo Isaías 53. Versículo 17. Pues de justicia se vistió. ¿Quién? ¿Quién se vistió de justicia? ¿Quién? Si ya no hay hombre que vaya a favor de Israel. Cristo se vistió de justicia, como se vistió para darte a ti salvación, para que quieras servirle a Dios, para que quieras conocerlo más profundamente, no superficialmente. ¿Y qué hizo Cristo? Se vistió. ¿Y qué tienes aquí? Mira, ve cómo se concatena la Biblia, se relaciona con Efesios 6, la armadura de Dios, un tema que conocemos ampliamente. ¿Qué hizo Cristo? Él se vistió con la armadura que te recomienda que te vistes para hacerle frente a la adversidad que tienes en tu vida. Nos quejamos de todo lo que hablan en contra de nosotros. Ponte el yelmo de la salvación en la cabeza. ¿Y dónde se lo puso aquí? ¿Dónde dice? Con el yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y versículo 18,
como para vindicación, como para compensar con ira, ¿a quién? A sus enemigos. ¿Tú no quieres ser enemigo de Dios? ¿Quién es enemigo de Dios? El que rechaza a Cristo. Y el que le prende su veladora a este y a aquella y al otro. Y el que se cuelga lo que se cuelga la mayoría de la gente. Y el que le dice a un niño que sí, el señor gordito te está viendo desde el cielo y si te portas bien te trae juguetes. Ese hombre, esa mujer, padre, madre, es enemigo de Dios. Le está mintiendo a la criatura. Está blasfemando. Les recomiendo mucho esta película que está nominada al Oscar. Es una animación muy buena, está en Netflix. Se llama Klaus. K-L-A-U-S. Es una producción española, está nominada al Oscar. Está buenísima. A mí se me hace que es lo más recomendable como para personas y hermanos en la fe, para tratar el tema del Santa Claus y de los Reyes Magos. Klaus, véala en Netflix, está buenísima. La vimos nosotros con Bobby y es tanta ya la manipulación del mundo en las mentes de las criaturas que dijo Bobby, están mal, porque Santa Claus sí es el que entra por la chimenea, no el cartero. Ya van a ver por qué. Porque la verdad es que es el cartero. Y está muy interesante. Está nominada al Oscar para el año que entra. Klaus. Como vindicación, como para compensar con ira a sus enemigos. Tú no quieres ser enemigo de Dios y dar el pago a sus adversarios. Si tú no eres adversario de Dios, ¿qué pago tienes? Salvación y vida eterna. Y a veces viene por añadidura otra cosa. ¿Cómo qué? Como la resolución de tus problemas presentes, tu salud, ¿verdad? Como hoy damos gracias porque Vicky, ¿dije que a Vicky le había pegado en la cabeza? ¿Qué dije que le había lastimado a Vicky? ¿La rótula? Sí, pero no dije qué parte le lastimó a Vicky, ¿verdad? La rodilla. No quería porque ir al médico, pero resulta que tiene un esguince, ya le pusieron férula. 4 semanas de reposo, igual que a Luz. Bueno, ¿quién está ahora con ella? Su hija. Y mira, están enlazando así sus relaciones con Vicky, con el nieto, con sus hermanos. Y mi hermanita Luz, igual. ¿Por qué no mejor limamos asperezas con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres y que no venga una tragedia que te ponga en la cama para que ahora sí los tengas ahí atendiéndote? ¿Necesitas eso? ¿O puedes resolverlo sin que Dios te mande una pruebita? Pues si te acuerdas, ¿no? Que el padre que al hijo ama, lo disciplina. No estoy diciendo con esto que se cayó por una disciplina. No estoy diciendo que mi hermana Luz se cayó por pecadora. No. Yo estoy diciendo que Dios lo permitió porque tiene un propósito incluso en esa adversidad. Y esto que estás pasando tú hoy día tiene un propósito en el reino. ¿Ya lo viste? Si no lo has visto, pide sabiduría. Hoy lo platicamos al inicio del sermón, del mensaje, con Proverbios 4, por ahí de los versículos 5, 6 y 7. ¿No? Hemos estado estudiando los proverbios toda esta semana por un motivo especial de oración que tenemos para con algunos hermanos. Y nos ha traído luz. ¿Tienes tú luz? ¿O estás esperando a que te caigas? ¿Estás esperando a que tu presión arterial te suba a niveles que no puedas controlar? Y que, repito, no fue un castigo de Dios. Es un aviso a que tu presión arterial está en las nubes. A que debes de comer más verde, a que debes de dejar el pan, a que debes de dejar el azúcar, que te metas un poquito más de té, ¿no? A que te fijes mejor por dónde caminas, ¿no? Y que no andes con tantas cosas en la cabeza que de repente no sabemos y luego nos enojamos, ¿no? Y lo digo por mí, ¿no? Quiero hacer tantas y tantas cosas que de repente se me olvida lo básico y ahí vengo todo enchamucado y enojado, cuando es mi responsabilidad poner todas y cada una de las cosas que son para servirle a Dios. Ese es el pago que me da Dios por no poner atención. ¿Qué estás esperando tú? Venimos luego tarde tranquilo, ya vienes tarde, no te preocupes, porque después de eso viene un choque. Tranquilo, ya,
Mejor para la otra vez, ¿qué puedes hacer? No pasa nada. No pasa nada, de verdad. Versículo 19, fíjate qué dice aquí. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. ¿Ya viste desde dónde? Nosotros somos el occidente. Todos van a temer el nombre de Dios. Y desde el nacimiento del sol y su gloria. Claro. Van a entender que Dios trino es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están desde Génesis 1:1. Lo van a entender en ese momento. Claro, ya cuando los estén acechando de la destrucción. Ahorita no. Ahorita todavía tienen misiles en esa cúpula de hierro, la cúpula que lanzan los misiles en Israel. Cuando los están bombardeando, va a llegar un momento en que se acaben. Y desde el nacimiento, del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. O sea, no va a parar. Va a ser tremenda la persecución. Entonces, hermanos, tenemos a Jesús que viene a salvar a Israel de la destrucción en el momento en que Él, Jesús, viene a defenderlos de los enemigos que están congregados alrededor de ellos. ¿Enemigos? ¿Tienes enemigos? Yo creo que sí. Todos tenemos enemigos. Decía por ahí alguien, si no tienes un enemigo, consíguete uno. Consíguete uno para que veas el favor de Dios en tu vida. No estoy diciendo con eso que se haga de enemigos, pero siempre, luego hasta por cómo eres, por cómo te vistes, por cómo hablas, por tu esposa, por tu esposo, por tu coche, tienes enemigos. Ya lo tienes. Tú ve cómo Dios obra en tus enemigos. Tú no hagas nada. Tú no hagas nada. Ay, me voy a dejar que me digan y que me digan y que... Sí. Y si llegan a los golpes, pues ahí están las denuncias. Pero es que no se puede. Dios sabe de tus enemigos. Porque Él los permite. Si le va a permitir a su pueblo que lo acorralen. ¿Y ya viste quién va a venir por ellos? ¿Ya viste quién? El brazo de Dios. El brazo de Dios está contigo delante de tus enemigos. Eso va a suceder y va a castigar a los impíos. Versículo 20, vendrá el Redentor. ¿Quién es el Redentor? Cristo. Vendrá el Redentor y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. Ese va a ser la hora de la salvación del pueblo de Dios. Tu salvación ya fue. ¿Ya lo viste ahí? Jesús va a ser su libertador. Jesús va a ser el que esté con él. Es el que está con nosotros. Es el que nos fortalece en nuestros momentos flacos, en tus momentos débiles. Y si tú no estás en Cristo, ¿cómo sé que no estoy en Cristo en mis momentos flacos y débiles? Te vas a tomar una cerveza. ¿Cómo sé que no estoy en Cristo en un momento de alegría? Después de un buen taco, un buen tabaco. No estás en Cristo. No tienes ese gozo en Cristo. ¿Cómo sé que no estoy en Cristo? ¿Cómo sé que mi Redentor no es ese brazo de Dios? Cuando estás en aflicción y no puedes dormir. Pero es que no puedo. Pues es que no estás en Cristo. Descarga tus cargas en Él. Y eso va a suceder porque Dios lo prometió. Fíjate, regresamos a Isaías 59, por favor. Isaías 59 en el versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Este fue el pacto que fue con nosotros, hermanos. Con nosotros ya fue ese pacto. Y ellos en el futuro van a decir, pues aquí está el pacto que nosotros rechazamos. Dijo Jehová, el Espíritu mío está sobre ti. ¿Qué no nosotros estamos llenos del Espíritu Santo por recibir a Cristo? Porque el Espíritu Santo fue el que te hizo hoy venir a congregarte. El Espíritu Santo va a ser el que tú quieras, no fumarte ese cigarro después de comer bien sabroso. Y hasta que Él te lo quite. ¿Quién? ¿Tus ganas, tus fuerzas, tu amor a ti mismo? No es cierto, no vas a poder. Va a ser Dios
por medio de su Espíritu Santo, porque Él lo prometió. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Ahí lo tienes, tus futuras generaciones, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Hermanos santos y santas, esa es la salvación de la nación de Israel. Van a mirar a aquel al que traspasaron, van a llorar. Nosotros no. Y ellos van a ser salvos, como muchos de nosotros ya lo somos. Y el Señor mismo va a ser el guerrero que los va a defender en esa hora, cuando Dios envíe su brazo, envíe al Mesías vestido con esa armadura. ¿De quién? De Dios, para defenderlos. Hoy a ti te defiende de esa manera. Nosotros no tenemos que esperar. Nosotros ya tenemos esa salvación. Nosotros podemos estar seguros en Él, porque nosotros no lo traspasamos, porque nosotros no lo desechamos. Regrese usted al capítulo 53. Nosotros no lo despreciamos. ¿O sigues despreciando a Cristo? Cuidado. Tú no lo desechaste porque tú lo estás aceptando. A lo mejor antes lo desechábamos. Tal vez alguien te hablaba de la palabra de Dios y decías, eso no es para mí. Lo estás desechando. El Señor mismo va a ser el guerrero de nosotros, va a ser tu guerrero. El Señor mismo es el que está a tu derecha, está llevándote de la mano. Y así como te defiende, te trajo salvación. Al pueblo de Israel le va a tener esa salvación. Cuando ese tiempo venga, hermanos, no en el futuro, ¿verdad? Cuando ese tiempo venga para ellos en el futuro, entonces van a mirar atrás y van a decir, no lo creímos. ¿Usted lo cree hoy? ¿Usted está convencido de que Dios ya está obrando en su vida? ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Usted ya confía en ese Salvador? Ahora que lo ve junto con el capítulo 53 y el capítulo 59, se da cuenta de que Dios verdaderamente está obrando en su vida por medio de ese brazo maravilloso que es Cristo, que es el que lo fortalece, que es el que le da sabiduría. Repasen, hermanos, repasen los sermones que predicamos, repasen sus notas que tomaron ahorita con los versículos que vimos. Oren al Señor, a Dios. Órale, pídele que te ilumine, que te dé inteligencia. Vamos a verlo otra vez, Proverbios. Vamos a Proverbios, porque es muy, muy importante esto. Les repito, tuvimos un estudio muy interesante, algunos hermanos y yo, sobre los primeros 7 capítulos de Proverbios. Es Proverbios 4, por favor. Proverbios 4, versículos 5, 6 y 7. Anótelos. Proverbios 4, 5, 6 y 7. Esta que sea tu oración esta semana, hermano. Dile, como dice el Proverbios, versículo 5, adquiere sabiduría. A veces estamos como estamos y somos como lo que somos porque no tenemos sabiduría de lo que comemos, porque incluso a veces hasta tomar tanta agua es malo para tu organismo. Sacas todos los minerales, sacas todos los nutrientes. Entonces hay que ver cuánto es lo que se recomienda, pero más bien cuánto es lo que tu cuerpo está recibiendo como bien o como mal. Hay personas que no toleran el pescado. ¿Ya viste alguna alternativa para los nutrientes que tiene el pescado? Hay personas que no toleran los vegetales. ¿Te estás vitaminando con los nutrientes que no estás consumiendo en los vegetales? De verdad, hermanos, se los ruego en Cristo, disminuyan su consumo de refrescos. Tienen una cantidad de azúcar impresionante. Y más, ¿qué les puedo decir? Si tienen por ahí algún afán con las bebidas alcohólicas o con alguna droga o con el cigarro, pero solos no van a poder. Necesitan pedírselo y aquí lo tienes. Hoy esta es la consulta y aquí está la receta. Y no fueron al CIMI de a 50 pesos. Fueron con el mejor, con el especialista. No soy yo. Es la palabra de Dios.
es el que te creó. Te está diciendo, hijo, hija, ven, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y por favor, no te apartes, no te vayas, regresa. Porque mi boca tiene razón, mi boca es verdad. Por eso dice el Señor que una chica no tenga relaciones sexuales antes de casarse, porque le va a evitar muchos problemas, enfermedades, que nazca una criatura en destiempo. Es importante que no se te abran los ojos a cosas que no tienes que vivir, porque es maravilloso, el sexo es maravilloso cuando lo vives en pareja. Y no tienes que buscar nada y que te den la prueba. No, el Señor obra. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Es la razón de su boca. No la dejes. ¿A qué? A la sabiduría, a la inteligencia, porque ella te guardará. Por ahí aprovecho también para recomendarles esta parte de la película La Cabaña, cuando el protagonista está hablando con la sabiduría en la cueva. Esa parte es trascendental, donde usted va a entender por qué Dios actúa como actúa. Porque ahí la pregunta es, ¿y cómo es que quieres que yo perdone al violador, abusador y homicida de mi hijita? Ahí lo dice la sabiduría. Véanlo, cultívense. Y dice el versículo 7, sabiduría, versículo 7, póngamelo ahí. ¿Ante qué? Hágalo un poquito más grande, hermano, para que se vea. Ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Que les dé inteligencia, hermanos, ese es el anhelo de mi corazón, de lo que ha puesto el Señor en esta época para compartir con ustedes estas hermosas series, que disciernan este hermoso y profundo capítulo 53 de la Biblia, que lo lean en otras traducciones, para que con esto que les estoy yo predicando puedan ustedes entenderlo cada día más, y con ello, ¿sabes qué vas a tener si tú entiendes Isaías 53? Vas a tener más agradecimiento. Le vas a agradecer más a Dios por lo que ya tienes, no material, no de salud. ¿Qué, pastor? ¿Qué tengo yo ahorita? Si ves que no tengo casa, ¿qué ves que tengo? Si ves que mis hijos ya me dejaron, si mi esposo me es infiel, si mi esposa me grita, X, ¿qué tengo? Salvación y vida eterna. Que hoy tú ya estás listo, como pudo haber estado lista mi hermana Vicky y mi hermana Luz, para emprender el viaje, que no muchos quieren emprenderlo ya, el viaje final, y que la fecha de partida sea cuando Dios quiera. Amén. Inclinen su cabeza. Señor, reconocemos, Padre Dios misericordioso, tu bondad, y reconocemos que nuestra salvación es toda obra tuya, porque nosotros no tenemos nada que ver con ser salvos. Estamos completamente indefensos para salvarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros contribuir con cualquier mérito propio para poder ganarnos tu favor. Pero tú, Señor, tú tomaste la iniciativa, porque nosotros éramos pecadores, nosotros éramos esos incrédulos, nosotros éramos esos que escupimos a la cruz, nosotros éramos esos que angustiamos a tu retoño, a tu renuevo, pero tú nos reconciliaste contigo por medio de la sangre de Jesús. A Jesús, aquel que no cometió pecado, que tú lo hiciste pecado por nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser justificados ante ti, Señor. Por eso confiamos. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia. Señor, tú sabes que algunos de nuestros apetitos siguen siendo malos y pecaminosos, pero muchos otros eran malos y ya pasaron. Quítanos los que prevalecen. Sabes tú, Señor, porque estamos arrepentidos. Y arrepientas, hermano, que nuestra conducta fue contraria a tu palabra,
que no obedecíamos tu ley. Nuestros corazones estaban muy ocupados con pensamientos indignos. Nuestros motivos muchas veces, Señor, tú sabes que eran egoístas, que queríamos solamente un beneficio personal para nosotros. Tú nos viste, Señor, que muchas veces tuvimos actitudes arrogantes, engreídas, prepotentes, que nuestras mentes eran hostiles, que nos negamos en algún tiempo a someternos a tu autoridad, que estábamos irremediablemente en la esclavitud del pecado y por lo tanto éramos incapaces de servirte como debemos. Ahora, Señor, lávanos y tráenos a la reconciliación que es en Cristo Jesús. Porque en todas estas formas nosotros demostramos que éramos enemigos tuyos. Pero tú, Señor, abraza, hermano, esta oración, haga la suya. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo para reconciliarnos. Tú, Señor, compraste de esa casa de esclavos mi nombre y me sacaste de ser un hacedor constante del pecado. Tú tomaste, Jesús, mi lugar y llevaste mi culpa en la cruz. Y tú llevaste el justo juicio que yo merecía en la cruz y a mí me dejaste inocente. Por eso, Señor, Dios Padre, en Cristo oramos y te rogamos que nos sigas fortaleciendo. Amén. Nos ponemos de pie para adorar el nombre de Dios.